Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué emoción tenerlos aquí con nosotros hoy, porque lo que vamos a desvelar es de esas noticias que te dejan helado, con la mandíbula desencajada y preguntándote si estás soñando. Hoy nos adentramos en el fascinante y a menudo impredecible mundo del espectáculo para hablar de dos nombres que hacen vibrar a millones, Demet Özdemir y Can Yaman. Estas dos estrellas turcas, que se han ganado un lugar en nuestros corazones con su talento y carisma, han sido durante años objeto de innumerables titulares, desde el brillo de sus exitosos proyectos hasta los susurros y especulaciones sobre su vida personal. Pero lo que está por revelarse hoy, podría significar un giro de 180 grados, un verdadero, nuevo comienzo sorprendente. Así que si eres un devoto seguidor de estas dos luminarias turcas, si te apasionan las historias que te atrapan, te intrigan y te mantienen al borde de tu asiento, quédate conmigo porque esto te va a interesar de una forma espectacular. Y antes de que nos sumerjamos de cabeza en todo este apasionante revuelo, si aún no eres parte de nuestra comunidad, te invito a que hagas clic en el botón de suscripción, actives esa campanita para asegurarte de no perderte ni una sola de nuestras exclusivas y por supuesto, dejes un comentario abajo contándome tu reacción ante estas noticias. Ahora sí, manos a la obra y a desentrañar este misterio. Han pasado ya varias temporadas desde que Demet Özdemir y Can Yaman nos hipnotizaron a todos en la aclamada serie Erkencikus. ¿Quién podría olvidar esa química en pantalla? Era algo que se sentía, se palpaba, era innegable. Esa chispa, esa conexión que trascendía la ficción, que hacía que los espectadores se enamoraran no solo de los personajes, sino también, según los rumores más insistentes y las especulaciones que inundaron los medios, de ellos mismos como pareja. Y claro, este fenómeno desató una auténtica marea de conjeturas, teorías, y una división palpable entre los fans. ¿Era todo parte de una estrategia de marketing magistral o era una historia de amor que florecía en la vida real? Durante un largo periodo, ambos actores mantuvieron un perfil admirablemente discreto en lo que respecta a su relación, lo que, para ser sinceros, alimentó aún más el aura de misterio que los rodeaba. Can Yaman, con su carisma arrollador y su meteórico ascenso a la fama internacional, se consolidó como un verdadero ícono global, mientras que Demet Özdemir, lejos de quedarse atrás, continuó tejiendo su camino de éxito en otros proyectos, afianzándose firmemente como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Pero, ¿qué está ocurriendo en el presente? Porque las últimas informaciones que han llegado a nuestros oídos son, simplemente asombrosas. Estamos hablando de movimientos, de interacciones, de señales que sugieren no solo una posible reconciliación, sino, como mínimo, un acercamiento profesional de una magnitud sorprendente. Y ojo, cuando digo sorprendente, créanme, me quedo corto. Resulta que el universo paralelo de las redes sociales, ese crisol donde se cuece la mayoría de las noticias y rumores del espectáculo, ha sido testigo de interacciones que han puesto todas nuestras alarmas a tope. Hemos visto a Demet Özdemir dándole me gusta a publicaciones de Can Yaman, y no hablamos de cualquier tipo de contenido. ¿Son publicaciones que parecen evocar una cierta nostalgia? ¿Un guiño cómplice al pasado que ambos compartieron de forma tan intensa? Y si acaso estas señales iniciales no fueran suficientes para encender las alarmas, los rumores se intensificaron vertiginosamente cuando empezaron a circular imágenes, aunque con la típica baja calidad que suele acompañar a este tipo de filtraciones, de ellos juntos. O al menos en el mismo lugar en momentos que, seamos sinceros, no parecían ser producto de una mera coincidencia. Piénsenlo bien, dos personas que compartieron una conexión tan profunda, que trabajaron juntos con un éxito arrollador, y que luego tomaron caminos profesionales y personales distintos, de repente empiezan a aparecer en el radar del otro de forma casi simultánea. Esto, estimados amigos, no es algo que ocurra todos los días, y mucho menos cuando hablamos de dos figuras del calibre mediático de Demet Özdemir y Can Yaman. Ahora, la pregunta del millón, la que todos nos hacemos y que genera innumerables debates en la esfera digital, ¿qué significa todo esto? ¿Estamos ante la posibilidad inminente de un regreso a la pantalla, de un nuevo proyecto que los reúna? Imagínense por un momento la reacción de sus fans si esto llegara a materializarse. Sería un auténtico bombazo, un acontecimiento de proporciones épicas. Después de tanto tiempo, de tantas historias tejidas y del inmenso cariño que el público les demostró en su momento, una nueva colaboración entre ellos podría convertirse, sin lugar a dudas, en el evento televisivo o cinematográfico del año. Y no solo eso, si se confía que están trabajando juntos de nuevo, ¿qué sucederá con las eternas especulaciones sobre su relación personal? ¿Se reavivarán los rumores de un romance que nunca llegó a confirmarse del todo,
o se mantendrá en un plano puramente profesional, respetando las trayectorias individuales que ambos han construido. Por otro lado, es fundamental no olvidar que ambos han continuado adelante con sus vidas y sus carreras de manera individual. Can Yaman, con su innato magnetismo, ha estado enfocado en expandir su alcance internacional, participando activamente en producciones italianas y explorando nuevos horizontes profesionales que lo han llevado a consolidarse aún más en el panorama global. Por su parte, Demet Özdemir ha seguido cosechando éxitos rotundos en Turquía, demostrando una y otra vez su excepcional talento y su increíble versatilidad como actriz. Cada uno ha forjado su propio camino, ha evolucionado y ha madurado artísticamente. Y es precisamente esta independencia, esta evolución individual, lo que hace que un posible reencuentro sea tan intrigante. Sería como presenciar el regreso de dos artistas ya consagrados, cada uno con experiencias nuevas, con perspectivas quizás diferentes, pero unidos nuevamente por un proyecto común. Los detalles concretos que están emergiendo son, hasta ahora, escasos, y como siempre debemos ser cautelosos y tomar toda esta información con la debida precaución y escepticismo. Sin embargo, la energía que se percibe en Internet, la palpable emoción que recorre las redes sociales, es innegable. Hay quienes ya están soñando despiertos con un nuevo proyecto, quizás una película que marque un antes y un después, o quizás una serie que reviva esa magia que una vez nos conquistó a todos. Y existen otros, esperan con una mezcla de esperanza genuina y un sano escepticismo, que este acercamiento sea un preludio de algo mucho más profundo y significativo. Lo que sí es una certeza absoluta es que la industria del entretenimiento turco posee una capacidad casi sobrenatural para crear historias que atrapan, que cautivan, que se quedan grabadas en nuestra memoria. Y si a esta habilidad le sumamos dos de sus estrellas más brillantes, dos talentos que brillan con luz propia, el resultado es, sin duda, explosivo. Recordemos el impacto global que tuvo Erken Cikus. Demet Özdemir y Can Yaman se convirtieron en nombres reconocidos en innumerables países, y su conexión en pantalla fue, sin lugar a dudas, un factor clave y determinante en ese éxito sin precedentes. Si ahora regresan con la experiencia acumulada de los años, con la madurez profesional que ambos han adquirido y con la perspectiva que solo el tiempo puede brindar, podríamos estar ante algo aún más grande, algo que supere incluso lo que ya vivimos. Además, es sumamente interesante analizar la posible estrategia detrás de este movimiento. ¿Podría tratarse de una jugada maestra por parte de los productores, buscando revivir una fórmula que ha demostrado ser exitosa y que el público anhela? ¿O podría ser una decisión netamente personal de ambos actores, quizás impulsados por el afecto y el cariño que aún conservan por aquel proyecto icónico y por el público que los apoyó incondicionalmente? La verdad es que, independientemente de la razón fundamental, el resultado es una expectación que crece exponencialmente día a día. Los seguidores más acérrimos, los verdaderos fans de Demet Özdemir y Can Yaman, han estado recopilando cada pista, analizando cada me gusta, cada comentario, cada aparición pública, por mínima que sea. Y es precisamente en esa minuciosa observación, en ese escrutinio detallado, donde se encuentran los indicios que alimentan estas apasionadas teorías. Hemos sido testigos de cómo han intentado mantener un perfil bajo respecto a estos acercamientos, pero es casi imposible ocultar algo de esta magnitud cuando hay tantas miradas puestas sobre ellos, escrutando cada uno de sus movimientos. Ahora, pensemos en las infinitas posibilidades. ¿Qué tipo de proyecto podrían emprender juntos esta vez? ¿Sería una comedia romántica, emulando el éxito de su anterior colaboración, o se atreverían a explorar territorios más complejos, algo más dramático, algo que permita explorar facetas más profundas y quizás inesperadas de sus personajes? La versatilidad y el talento demostrado por ambos actores sugieren que podrían adaptarse a cualquier género, lo que sin duda añade aún más emoción y anticipación a la especulación. Y no podemos olvidar el factor tiempo. Ha transcurrido el suficiente tiempo como para que las aguas se hayan calmado, para que hayan podido reflexionar con detenimiento sobre su pasado y sus experiencias, y para que quizás hayan madurado sus sentimientos o sus perspectivas sobre la vida y el trabajo. Esto podría hacer que un reencuentro sea mucho más profundo, más significativo y más impactante que una simple repetición de lo que ya vivimos y amamos. Personalmente considero que la sola posibilidad de Era Demet Özdemir y Can Yaman trabajando juntos de nuevo es algo tremendamente emocionante en sí mismo.
Representa la oportunidad de revivir esa magia inigualable que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo, pero también, y esto es igual de importante, de ver cómo han evolucionado como artistas, cómo han crecido y aprendido en sus trayectorias individuales. Y si además existiera algo más allá de lo puramente profesional, bueno, eso solo añadiría una dosis extra de morbo y fascinación a la historia. Es crucial recordar, y esto es fundamental para mantener la objetividad, que hasta que no haya un anuncio oficial, una confirmación directa por parte de ellos o de sus representantes, todo lo que tenemos son rumores, especulaciones y un mar de teorías. Pero, ¿a quién no le gusta especular un poco cuando se trata de sus estrellas favoritas? Es, sin duda, una parte intrínseca y divertida de ser fan, ¿no creen? Mantenerse al día, buscar las pistas, imaginar los escenarios posibles, ilusionarse con lo que podría ser. Lo que sí es una certeza inamovible es que estas noticias han revolucionado las redes sociales. Los hashtags relacionados con The Met y Cannes están que arden, y los foros de fans, las comunidades online, están repletos de debates apasionados y análisis detallados sobre el significado de cada pequeño detalle. La comunidad de seguidores está más activa y unida que nunca, y eso, queridos amigos, siempre es una excelente señal para cualquier proyecto que esté en el horizonte. Este nuevo comienzo, si es que finalmente se confirma, podría ser un capítulo verdaderamente fascinante en las carreras de ambos. Podría ser una oportunidad para demostrar al mundo entero que su conexión en pantalla era tan fuerte, tan genuina, que trascendió el tiempo, las experiencias individuales y las trayectorias separadas. O podría ser sencillamente un proyecto profesional ambicioso y estratégicamente diseñado para capitalizar el inmenso cariño que el público todavía les profesa y la nostalgia por aquellos tiempos. Sea cual sea la verdad subyacente, la expectación es máxima, casi insoportable. Así que mientras esperamos pacientemente a que surjan más detalles concretos y se disipe la bruma de la especulación, disfrutemos de la intriga, de la emoción del misterio y sobre todo, de la maravillosa posibilidad de ver a dos talentos tan excepcionales unirse de nuevo en el lienzo de la pantalla. El mundo del entretenimiento turco es un torbellino constante de sorpresas, de giros inesperados, y este podría ser, sin duda alguna, uno de los giros más impactantes y esperados de los últimos tiempos. Para ir resumiendo un poquito, lo que hemos analizado hoy se centra en esas fuertes y persistentes señales que apuntan a un posible, y muy esperado, reencuentro entre Demet Özdemir y Can Yaman. Desde las interacciones sutiles pero significativas en las redes sociales hasta los rumores persistentes de apariciones conjuntas, todo converge para sugerir que algo realmente interesante y emocionante está sucediendo entre estas dos estrellas turcas. La idea de un nuevo comienzo, de una nueva etapa, es lo que más resuena en el ambiente, y la emoción palpable de los fans es un reflejo de esta expectativa. Si se confirma un proyecto juntos, ya sea de índole puramente profesional, o algo que trascienda las fronteras del trabajo, sin duda alguna será un evento que marcará un hito en la industria. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, mi querida audiencia. Espero de corazón que les haya parecido tan intrigante, tan emocionante y tan revelador como a mí me resultó contarlo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todas estas noticias que hemos compartido. ¿Creen realmente que Demet y Can volverán a trabajar juntos? ¿Les gustaría verlos en una nueva serie, en una película, o quizás en algún otro formato? Dejen sus opiniones, sus teorías, sus anhelos en la sección de comentarios, que estoy deseando leerlos a todos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido y les pareció valioso, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de estas estrellas, y si aún no lo han hecho suscríbanse al canal y activen esa campanita para que no se pierdan nada de lo que viene. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en esta apasionante aventura, y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Adiós.